Elasticsearch, de cómo lo utilizamos nosotros con Flume y con Kibana para hacer workflow. Pues venimos de Istratio, él es Santiago y yo soy Gaspar. Aquí, bueno, pues un poco las tres tecnologías que es las que vamos a ver hoy, principalmente es el Elasticsearch, que, bueno, por separado lo conocemos las tres. Elasticsearch, que es una base de datos no SQL con indexador de documentos, que escala horizontalmente. Flume es un poquito la más nueva en este tipo de meetup, digamos, que es la que sirve para ejecutar workflow, para la manera tradicional de ETL, pues llevarla a cabo para una mayor cantidad de datos y con confiabilidad y una puesta en marcha sin programación, como he dicho antes. Bueno, y después Kibana para mostrar los resultados rápidamente y de forma gráfica, en la que se pueden ver el valor que extraemos de los datos, ¿no? Si utilizamos por separado cada una de ellas, que pues lo conocemos y quizás la hemos utilizado en muchos proyectos, pero ¿por qué no utilizarlo todo junto y sacar lo mejor de cada uno? Y pues hacer tanto tratamiento, monitorización, enriquecimiento de datos, estructurados, no estructurados, de todo tipo, y todo esto de forma confiable, escalable, flexible y por supuesto todo open source. Aquí viene, en esta transparencia hemos querido un poquito explicar mejor cada uno de las tecnologías. Bueno, Elasticsearch ya más o menos, si venís aquí todos conocéis, que es Schema.exe, se puede utilizar en los documentos en marcha, al vuelo, se puede utilizar todos los campos, indexar muchos tipos de documentos, generar reacciones automáticamente. Flume, un sistema de recolección y transporte de datos, en principio fue creado, digamos, para transportar logs HDFS, pero poco a poco al pasarse a ser Apache y la comunidad ha crecido, hay muchas fuentes de datos diferentes, muchas operaciones que se hacen al vuelo con los datos y de enriquecimiento, de parseo, de conversión de datos y bueno, al final lo que crea es una topología para resolver todo tipo de procesamiento, ¿no? Y Kibana, como hemos dicho, pues dashboard que apenas en un rato tienes creado un panel en el que puedes ver todo el proceso. Bueno, y muchos preguntaréis a lo mejor por qué no ELK, que es el que los tres son de Elasticsearch, ¿no? y es el que recomiendan, digamos, siempre desde Elasticsearch, con Logstash, utilizar Logstash en vez de Flume. Pues bueno, la verdad es que la pregunta no tiene tampoco una fácil respuesta, o sea, se puede utilizar cualquiera, vemos que son los dos más utilizados, Apache Flume y Logstash, son las principales soluciones open source y ahora vamos a ver algunas de las razones por las que nosotros hemos elegido esta tecnología Flume por encima de Logstash, ¿no? Bueno, también decir que Logstash es totalmente válido y bueno, una de las principales razones básicamente son estas. La primera es que nosotros programamos casi todo en Java o Scala y bueno, y Flume está desarrollado en Java, en la que es todas las cosas todos los componentes de Flume, desde el principio de los source, que son las fuentes de datos, hasta los finales, son todas plugables y son todas extensibles. Puedes ampliarla, puedes cambiar una parte tuya y ponerla de serializador, poner deserializadores, interceptores, los que tú quieras, que ahora lo veremos todo como es, etcétera. También es confiable, o sea, si te garantizas seguro que el evento va a llegar, y además te garantiza que va a llegar una vez al menos, o sea, una sola vez. Y esto, bueno, según lo que hemos visto a lo mejor en Logstash, hay veces en las que no es totalmente, no tiene esa garantía quizá. Ahí Bueno, sí, añado una cosilla ahí. sí. No sé, las tres principales soluciones son Flume, Logstash, como dice mi compañero, y Fluentd. Y ahora está muy de moda Fluentd, por ejemplo, pero Fluentd es una solución que te asegura que cualquier log va a llegar cero o una vez. O sea que
pueden no llegar los mensajes. Apache Flum se centra en que todos los eventos llegan seguro y solo una vez. Bueno, la de solo una vez a veces no, pero a veces se pueden llegar a repetir. Si está bien hecho, pero, normalmente sí. Pero que llegan. Y bueno, como he dicho, es extensible. Bueno, además está en la Apache Software Foundation, lo que tiene bastante movimiento de nuevos componentes, y no solo dentro de la, de la comunidad Apache, sino en cada uno. Si te metes en GitHub, por ejemplo, hay miles de componentes que la gente ha hecho para una cosa, para otra, y bueno, puedes adaptarlo a tu proyecto o como veamos, ¿no? Y después también porque, bueno, está comprobado que mueve grandes cantidades de datos, ¿no? Y además es bastante compatible con formatos muy utilizados en Big Data, como en Stratio, como sabéis, somos una compañía con proyectos de Big Data y nuestra plataforma. Pues usan un formato como Avro, muy común en Big Data, se conecta prácticamente directo con Spark, con Spark Streaming, que es nuestro, digamos, en la parte en la que estamos Santi y yo, utilizamos mucho Spark Streaming, y después, digamos, ingestión de datos en diferentes bases de datos, entre ellas Elasticsearch. Y bueno, estos son los principales motivos por los que hemos elegido Flum. Bueno, y ahora vamos a ver un poquito qué es Flum, y después veremos cómo lo integramos con Elasticsearch y cómo hacemos un workflow completo. Al final, Flum es traspasar la visión tradicional que tenemos de ETL, en la que los datos, como sabéis, los cogemos de origen de datos, de un origen de datos muy heterogéneo y diferente. Y bueno, tenemos la extracción, la transformación de datos al vuelo, en el que puede ser pues la normalización, enriquecimiento de datos, descarte incluso si no nos interesan, y después la carga a diferentes bases de datos, o a diferentes, incluso guardar en nuestro caso guardamos mucho en HDFS el raw data, ¿no? Y después para análisis en tiempo real es muy útil, porque al mover grandes cantidades de datos en tiempo, digamos, milisegundos, y de forma transaccional, pues podemos después extraer todos estos datos en tiempo real, y visualizarla como vamos a hacer con el Elasticsearch, ¿no? Esta terminología de ETL clásica se traduce en Apache Flum en estos términos, ¿no? En Flum tenemos principalmente, a grandes rasgos, los source, un interceptor, que es el que enriquece el dato. El source es donde cogemos el dato, el origen del dato, digamos, y el sink es un destino final, ¿vale? Bueno, podemos ver que luego no es así, porque todo esto conforma un agente y podemos configurar topologías con diferentes agentes, ¿no? Unos enlazados con otros. Bueno, aquí tenemos un workflow. Esta es una imagen de Kite, ¿vale? Pero al final lo que el Flum hace es representar esto. Y un agente de Flum que tiene todos los componentes que hemos visto y que ahora vamos a describir mejor, se recibe el nombre de workflow, ¿vale? Y el workflow se define con propiedades, ¿vale? Con un archivo property simple y con una clase al final Java, y con diferentes propiedades que tú le pasas, o serializadores, o interceptores, o modificación de datos, configura lo que es el workflow. No tienes que programar nada, a no ser que quieras tú algo ya más específico que necesitaría hacerte el componente, digamos, ¿no? Bueno, en la receta que hacemos, configuramos todos los componentes para ejecutar una misión. La unidad mínima, como hemos dicho antes, en Flum son los agentes. Al final un agente es un proceso Java, ¿vale? Un agente se pone, normal es que se esté junto al origen del dato o lo más cerca posible, y después esos datos se puede trasladar a otro host sin problema, o otra topología de Flum que tengamos después. Y cada agente además puede recibir datos de uno o más agentes.
En primer lugar, lo que teníamos a la izquierda del todo eran las fuentes de datos, ¿no? Que son los source. Los source son los que puede recibir datos desde un productor externo. Por ejemplo, los que tenemos aquí son de SNMP, que SNMP es uno de los que hemos desarrollado nosotros, que nosotros ahora comentaremos que tenemos una distribución también de Flume propia, con algunas mejoras. SNMP, hay los 4J, servicios REST, de syslog, o bien desde otro agente, que en el agente tenga un sync, que sea un destino final, en el que sea vía Abro, RPC, Kafka o cualquier otro proceso en el que se puedan comunicar, ¿no? o que exista un formato común entre ellos. Pues la misión principal de cada source es la de recibir los datos y escribir en un channel, ¿vale? Un channel, ahora lo vamos a ver, es digamos un canal donde se almacena el dato, o sea, de forma transaccional se envía y después se recibe en el sync de forma transaccional desde el channel, ¿vale? Es como son 3 puntos y uno en medio en el que se almacena, o también para caso de error o para reprocesamiento, pues utilizamos el channel. Cada dato por ejemplo, cada log que recibimos en Flume, por ejemplo de syslog, es un evento, ¿vale? Un evento en Flume es la unidad mínima, digamos, la que está transmitiendo, y está compuesto por un cuerpo y por cabeceras. En las cabeceras puedes extraer datos, por ejemplo, si el cuerpo es un JSON, puedes extraer la fecha, o si es un XML, puedes extraer la etiqueta, el label tal, el label cual, y enriquecer y todos esos headers, pues llevarlos hasta el final del workflow, digamos, ¿no? Los syncs son los componentes en los que los channels que tienen el dato en el channel intermedio, digamos, son los componentes son los encargados de llevar el dato desde el channel hacia el destino final, ¿vale? El destino final, pues normalmente puede ser quizá una base de datos para indexar o para guardar en Cassandra, para hacer consultas sobre Mongo, HDFS por si queremos almacenar el RAW y queremos después hacer consultas sobre Hive, o también podemos especificarle un formato para que se comunique con otro agente o con otro proceso que estemos escuchando en vía Abro o vía Thrift, que son un protocolo de comunicación. Los channels, como he dicho, la parte que está en medio es una de las partes más importantes y son como digamos un buffer intermedio, ¿no? Y desacoplan el productor del consumidor, ajustando la velocidad de procesamiento. Ya estos pueden ser volátiles, que es decir, que está en memoria, que en ese caso pues no tendríamos la tolerancia a esas fallas porque perderíamos datos, o persistentes en disco, ¿no? Ahora también quieren meter en la última versión Kafka, ¿no? Que también es bastante como un canal. Y bueno, al final es una parte importante en la que todos los datos que estás recibiendo sean igual a los datos que estén saliendo, igual o menos, porque si no se pueden acumular datos en el canal y bueno, puedes llegar, o sea, lo suyo es que soporte picos de datos, pero que nunca sea siempre mayor, ¿sabes? Que los datos que entran que los que salen. Para eso hay arquitectura de escalado, que ahora vamos a ver una presentación rápida, bueno, que después nos podéis preguntar si queréis. Después tenemos, en la parte de transformación de ETL, pues tenemos los interceptores, en la que pues puedes implementar tu interceptor en Flume, y lo que hacen es transformar o eliminar eventos que pasen entre esos. Se pueden hacer operaciones sobre eventos y hacer cualquier tipo de transformación, de enriquecimiento o de filtrado, digamos, de datos, ¿no? Hay un interceptor especial que se hizo en principio sobre Solar, que es el Morphline, en el que sobre ese interceptor se han generado a su vez dentro, o sea, es un fichero en el que tú puedes ponerle todas las transformaciones que tú quieras. Y nosotros lo usamos bastante porque aquí hemos puesto algunas transformaciones que son típicas, pero después tenemos más y puedes hacer tú fácilmente las que tú quieras, que al final, por ejemplo, son para leer archivos grandes, CSV, leer JSON completo y después aplicarle JSON paths,
añadirle la hora de tu servidor en una cabecera, hacer condicionales, hacer try catch, digamos, por si dan errores, hacer una cosa u otra. Muy importante el grok, que es para versiones regulares, que en este tipo de flujo se trabaja mucho con logs, ¿no? Y para la hora de expresiones regulares, para extraer los campos que queramos, si son de info, de error, lo que sea. Eso es lo más básico, pero se pueden hacer muchísimas cosas. Y esto la verdad es que siempre combinado por ejemplo, con un source, pues nos hace que en Flume podamos hacer prácticamente lo que queramos para transformar los datos, ¿no? Un ejemplo típico de topología de Flume. Tenemos un servicio en el que cogemos tweets, ¿vale? Almacenamos en memoria, como hemos dicho, esto digamos que es lo más rápido, pero también no es lo más aconsejable para topología ya digamos en producción o que son bastante utilizadas, ¿no? Que quieren ser tolerantes a fallos y escalables. Y mandamos los datos a HDFS, y de HDFS ya están disponibles para consultarlos pues, desde Hive, que hemos puesto aquí, por ejemplo, ¿no? En total, la imagen que tenemos, digamos, es esto, ¿vale? Tenemos los source, los sinks y todas las transformaciones que podemos hacer. Esto todo antes de llegar, digamos, a nuestro destino, que es Elasticsearch. Si se nos queda, digamos, pequeño los agentes de Flume, ¿vale? Porque tengamos, yo qué sé, millones de datos por segundo, yo qué sé. Hay estrategias de consolidado en las que tú puedes poner muchos agentes, ¿vale? Y después poner agentes intermedios en los que solo se encargan, digamos, son como para pasar los datos, ¿vale? Y eso hace que al final el destino solo beba de menos agentes y todos tengan los mismos formatos y sea mucho más rápido. Otra de las cosas muy comunes también es multiplexar los datos, en la que tú quieres que cada agente coja por ejemplo, los tweets por un campo que sea el del lenguaje, para los tweets en español y otro que sea los tweets en inglés, y los separe y los multiplexe para enviarlo uno a un sitio, otro a otro, o como veamos, ¿vale? ¿Sigue? ¿Sí? ¿Sigo yo? Bueno, en la demo que vamos a ver posteriormente, ¿no? Básicamente lo que vamos a hacer es un flujo que nosotros utilizamos mucho para el tema cuando hay indexación. Nosotros, por ejemplo, este es un workflow que cogemos logs, ¿vale? Y los logs pueden ser cualquier cosa. En este caso van a ser de datos de datos de Wikipedia, que bueno, que seguramente muchos de vosotros habéis ya jugado con ellos, que son libres y podéis hacer cosas interesantes con ellos. Y bueno, hacemos el canal y el sync lo utilizamos a Elasticsearch, ¿vale? En Elasticsearch ahí, que ahora nos comentará Santiago, las posibilidades que hay, digamos, de insertar datos en Elasticsearch desde Flume. Nosotros muchas veces lo que hacemos es, tú puedes tener varios syncs a la vez. A lo mejor si queremos indexar en un campo, pues lo mandamos a Elasticsearch, el raw data lo mandamos a HDFS, y después tenemos también syncs para Mongo, para Cassandra, que todos se están insertando a la vez en diferentes, y podemos, a la mezcla de todo, podemos hacer cosas bastante chulas. Al final vamos a ver cómo configurar un workflow. Como hemos dicho antes, es todo visual, digamos, ¿no? O sea, no tiene nada de programación, ¿vale? Es visual, ¿no? Es en un property, pero al final lo que se hace es básicamente aquí vamos a hacer el workflow que define esta topología, ¿vale? Pues definimos componentes, aquí estamos definiendo, esto siempre es el nombre del agente que vamos a desplegar. Tenemos los source que va a haber, que en principio va a haber solo uno, que lo llamamos src, y los sinks, que va a haber solo uno, y los channels. En el canal lo podemos definir de tipo en fichero o en memoria. Si en fichero tú puedes poner la capacidad, la transacción cada vez que
digamos que envía datos, cuánto envía, el intervalo de checkpoint en el que escribe a disco, y muchos parámetros. Todos los syncs que hemos visto están en la página de Flume o en Strato Ingestion, que es una distribución que tenemos nuestra, en la que, por ejemplo, el sync de la CISER nos va a explicar Santi que lo tenemos mejorado. Tenemos un sync a Mongo, un sync a Cassandra, digamos que eso no están en la parte oficial. Una vez definidos los componentes iniciales que va a tener y el definido el canal, definimos el source, que en este caso es un tipo que ya viene predefinido, que es SpoolDir. El SpoolDir lo que te hace es coger en un directorio, que es donde tú tienes todos los logs o los ficheros, va haciendo rotación por esos ficheros y va, por ejemplo, aquí estamos usando el serializador de línea, por lo que está cogiendo línea por línea. Cada línea de un fichero será un evento diferente. Y aquí le estamos indicando que el nombre de fichero se añade en una header, en una cabecera, que el batch size sea 100 y que, bueno, en caso de que haya un error en el decode, que no sé, un carácter raro, pues que lo reemplace y ya está. Este es uno de los más utilizados, por ejemplo, para el tema de logs, porque es totalmente tolerante a fallos. Si se cae la gente por lo que sea, después sigue por donde iba, el director del fichero. Si te metes más ficheros al vuelo, como es lógico, si en el caso de los logs va a cogerlo. Y bueno, es prácticamente el más utilizado, ¿no? El que más opciones tiene además. Dentro de SUS puedes definir un interceptor, como hemos dicho antes, Morphine, que es el que más opciones tiene en nuestro caso, en el que siempre el tipo es Solar, como veis, Apache Flume Sync Solar. Y a partir de ahí lo que hacemos es definir un fichero en el que hacemos todas las transformaciones que queramos sobre los datos. Voy a enseñar el fichero porque no cabe aquí, porque hacemos bastantes transformaciones. Un fichero, no sé si se ve bien. O sea, un fichero Morphline es una secuencia de procesamiento, de transformaciones que realizamos sobre el dato. Por ejemplo, aquí estamos partiendo el campo en el nombre del proyecto, el título, el tamaño y las visitas que ha tenido, los requests, las condiciones, depende del proyecto, para que coja los ingleses, filtrado relacional. O sea, aquí puedes poner incluso tu propio código de Java por si hay algo que no esté ya hecho y no quieres tú picarte tu Morphline aparte, pues tú pones tu trozo de Java y, en fin, pues borra los campos que quieras, añade el timestamp para el caso de Elasticsearch y volvemos. ¿Está? Y bueno, el sync que definimos es el de Elasticsearch, y en el que le ponemos ahí diferentes propiedades como el batch size, el nombre del índice que vamos a tener, los hostname, el nombre del clúster, el serializador que utilizamos, que ahora nos va a explicar Santi, que tiene de especial, digamos, la integración entre Elasticsearch y Flume. Y, por ejemplo, el serializador, como veis aquí, es nuestro, que es en qué mejoramos al sync de Elasticsearch, que viene por defecto, y cómo se configuraría todo. Si quieres. ¿Se oye todo esto? Sí. Bueno, pues vale, ya hemos visto la configuración de Elasticsearch. Os voy a comentar un poco las particularidades de la integración de Flume y Elasticsearch. Bueno, aparte de en
el sync de Elasticsearch es algo que viene ya con Flume por defecto. Su modo de funcionamiento básicamente es que por cada evento coge su fecha y crea un índice por cada día. ¿Vale? O sea, cada día crea un nuevo índice, que esto puede parecer al principio un poco raro. Esto es porque puedes tener, cuando vas insertando logs, lo normal es que tú insertes los logs un día y al día siguiente ya nunca vuelvas a insertar logs del día anterior. Con lo cual tienes unos índices que acaban siendo, donde al final solo escribes en el último índice, que es un índice pequeñito, y los demás índices acaban siendo solo de solo lectura. Y eso al final te ayuda a tener pues, índices que midan enteras sin morir en el intento. ¿Cómo? Luego a la hora de la consulta hay que aplicar algo de lógica específica para cuando quieres consultar algo en un rango de fechas, solo vas a consultar en los índices que correspondan a ese rango de fechas, ¿vale? Entonces nosotros, bueno, esto está muy bien. Nos encontramos con un problema y es que Flume cada vez que llega un nuevo día crea un nuevo índice y ese índice lo crea con el mapping por defecto. No sé si conozcáis Elasticsearch. El mapping al final es lo que te dice de qué tipo es cada campo y qué opciones de indexación quieres poner. Si quieres indexarlo como un integer, como un string, si quieres hacer algún tipo de análisis del lenguaje, etc. Entonces, nos encontramos con que a lo mejor creamos el primer índice y le ponemos nuestro mapping custom, eso empieza a insertar logs, llega al segundo día, crea un nuevo índice para el segundo día y ya no podemos consultar los datos porque se han insertado todos como strings, no podemos hacer consultas de rangos de enteros, no podemos mirar timestamps, etc. Entonces, ahí lo que hicimos es un serializador de Elasticsearch, que es un componente que digamos que se configura en el sync, que solo se encarga de convertir un evento en una request de indexación de Elasticsearch. Digamos este sync simplemente que le puedes poner un mapping custom y entonces cada vez que cree un índice nuevo lo creará con el mapping, con tu mapping custom en lugar del default. Vale. Entonces, bueno, vamos a repasar el sync, que es la misma slide de antes. Declaramos el tipo del sync, que es el de Elasticsearch. Como veis están bajo el paquete Apache Flume, que es de los oficiales. El batch size, al final es cuántos eventos, en este caso va a ir haciendo escrituras en batch por cada 1000 eventos. Luego los hostnames donde está el cluster name, y aquí este serializador de Stratio, donde le podemos indicar un fichero donde hemos puesto nosotros el mapping. Vale, voy a contar ahora volveremos aquí para ver la demo y lo explicaré un poco más a fondo. Vamos a ver algunos casos de uso. La demo que veremos después es una demo de juguete con datos de Wikipedia que utilizamos para enseñar a partners y demás. Pero bueno, antes os voy a contar un poco casos de uso reales que hemos hecho en Stratio con estas tecnologías. Por un lado está el caso del SIEM, para es algo que está muy en boga, bueno, no desde ahora, ya hace tiempo, para coger todos los logs de email, logs de Apache, logs de routers, etcétera, en una empresa, detectar y correlacionar patrones en estos logs para encontrar amenazas de seguridad, etcétera. Entonces, en este caso, Flume puede hacer de recolector de logs en toda la empresa. Puedes tener sondas de Flume en los servidores Apache, puedes tenerlos incluso en los routers si son un poco bastante potentes, y si no, no. Y todo esto lo puedes indexar en Elasticsearch y puedes utilizar las consultas de Elasticsearch para encontrar este tipo de amenazas de seguridad. Bueno, aquí vemos un poco las partes de las que consta un SIEM.
en este caso la ingestión, que es donde utilizaríamos Flume, el almacenamiento, que es donde podemos utilizar Elasticsearch, y correlación en nuestro caso, no sé si usan la siguiente slide. La correlación, nosotros utilizamos otra tecnología nuestra, que es Stratio Streaming, y la visualización utilizaríamos Kibana. Aquí teníamos, bueno, pues esta es un poco la foto, una foto un poco a grandes rasgos de un SIEM montado con FK y algunas otras tecnologías. Pues tenemos nuestros SUS, pues por ejemplo de proxies, de Akamai, de Ironport, lo que sea. Todo esto pasa por Flume, se indexa a Elasticsearch, posiblemente antes habiendo pasado por algún motor de correlación, esto estaría aparte, y luego ya haciendo visualización con Kibana, y ya, bueno, pues quizás, yo qué sé, pues queries ad hoc o metido a un proceso de Machine Learning para detectar intrusiones, etc. Luego también otro caso, no caso de uso, digamos, otra forma de aplicación que tenemos de Flume en Stratio es acoplarlo, como he dicho, a Stratio Streaming, que es este motor de correlación que podemos utilizar para encontrar, al final es para aplicar como queries SQL sobre, en vez de sobre una tabla, sobre un flujo de datos. Y entonces que eso lo podemos utilizar para correlacionar distintos flujos de datos, encontrar patrones, etc. Pues bueno, uno de los SIGs que tenemos específicos de custom nosotros de Flume es esta conexión con Stratio Streaming. Bueno, no andaré más en el CEP. Y bueno, paso directamente a contaros más sobre la demo. La distribución de Flume que hemos hecho nosotros, que ya ha comentado Gaspar, se llama Stratio Ingestion. La tenéis en esta URL. Incluye toda la distribución de Flume, más sources, sinks, interceptores, etcétera, otros componentes que hemos hecho nosotros. Y bueno, además nuestra versión de Flume es un fork que va siempre un poco por delante, aplicando parches que todavía están en cola en Apache, etcétera. Y si vais a este repositorio, tenéis una carpeta de examples donde está la demo de Wikipedia que os voy a enseñar ahora, y donde en los próximos días, pero probablemente después de Navidad, añadiremos un par de demos más. Y no sé si alguien ha utilizado Docker por aquí. ¿Sí? Unos cuantos. Bueno, pues los que habéis utilizado Docker, tiene una receta de Fig y un método con contenedores. Los que ya tengáis Docker instalado, solo tenéis que clonar el repositorio, ir a la carpeta examples y hacer un Fig app, y te levanta un clúster, bueno, un clúster no, un entorno con un Elasticsearch, un servidor web con Kibana, un Stratio Ingestion, y te monta toda la demo. Los que no hayáis utilizado Docker, vais igualmente a ese directorio, y en el README hay instrucciones para correr la demo en local o para instalar Docker, que si tenéis una versión nueva de Ubuntu o de cualquier distribución de Linux moderna, lo hacéis en un momento. Y en Mac creo que también. En Windows es un poco más difícil. Vale, entonces vamos. Vale, vamos a por aquí. Aquí hasta el final, es que. Vale. Hace años que no uso Windows. Joder, no. Vale. Bueno, mientras veis esto que no tiene nada que ver, esta demo, como comentaba Gaspar, está hecha con un dataset de Wikipedia. Son unos 35 teras de los conteos de visitas en todas las páginas de todos los proyectos de Wikipedia. O sea, tienes para cada hora tienes cuántas veces ha visitado la portada de la Wikipedia en inglés, cuántas veces ha visitado tal artículo en castellano, etcétera. Os lo vamos a enseñar ahora no con Docker, sino en un entorno que tenemos, en un clúster donde ya tenemos todos los datos ingestados, porque si no tendríamos que
empezaríamos la demo y tendríamos que esperar aquí un par de horas antes de ver datos, pero lo podéis tener funcionando con la demo de Docker más lenta en casa. Vale, entonces, esto es Kibana. ¿Cuánta gente conocía Kibana por aquí? Más gente que Docker, guay. Vale, pues los paneles de Kibana también los tenemos en el repositorio, también los podéis coger. Y el resultado de la ingestión del dataset de Wikipedia es algo así, ¿vale? Tenemos aquí las páginas más visitadas para las búsquedas que estamos haciendo arriba, y a la derecha vemos la evolución de las visitas a lo largo del tiempo para las distintas, pues en este caso, artículos que contengan el título Alemania, Francia y España, ¿vale? Y podemos ver ahí la evolución. Si nos lo curramos un poco más el panel, pues podemos incluso sacar una especie de unos trending topics rudimentarios de Wikipedia, y si lo dejamos corriendo, pero aquí no tiene la ingesta corriendo, está hasta agosto, pues podríamos verlo casi en tiempo real. Estos datos se actualizan, creo que cada hora, o sea que podríamos tener una especie de trending topics de Wikipedia actualizados a la hora. Vale, os voy a enseñar aquí un panel un poco más currado de popularidad de refrescos. Puedes hacer aquí tus queries de... Bueno, para los que no habéis usado Kibana, este dashboard yo ya he ido añadiendo los widgets que he querido. Este es uno de estadísticas de términos, este es un histograma, y aquí en donde pone queries me configuro una serie de, pues eso, queries. Imagínate, aquí está Coca-Cola, Pepsi, Coca-Cola todos los productos, Pepsi todos los productos, y ahora podría darle aquí a la búsqueda. No puedo. Ah, no, aquí no. Puedo darle aquí y podría añadir, por ejemplo, una query de Lucin. Por ejemplo, Schweppes. No sé si se escribe así. Bueno, 0 visitas. ¿Sabéis el número de algún refresco que tenga? ¿No se escribe así? ¿Schweppes? Nestlé. Vale. Nestlé tiene que tener artículo en Wikipedia, si no, no vale. Vale, sí. Vale, pues queremos hacer una comparativa, pues rápidamente vamos a añadir ahí title Nestlé, y es esta línea roja que viene por debajo, que no está casi entero, pero hay como unos saltitos, pues eso. Vale. Tenemos por ejemplo por aquí, pues, yo qué sé, otra de partidos políticos, popularidad de partidos políticos, por ejemplo. Pues veis aquí, esta línea morada es Podemos, ¿vale? Esta amarilla PSOE, la verde PP, y luego lo demás. Pues eso. Entonces, vale, bueno, esto no tiene más interés, pero es para hacer un poco el efecto demo, pero la cantidad de datos que estamos ingestando aquí es bastante grande. El Flume nos da, es el que está en este caso descargándose este dataset, paseándolo línea a línea, separando, es una especie de CSV, separando las líneas, añadiendo, bueno, cambiando los timestamps de formato, etcétera, etcétera, insertándolo en Elasticsearch en batch y presentándolo aquí, ¿vale? Os voy a enseñar entonces esta es la demo que podéis ejecutaros. En el repositorio está para indexar la Wikipedia en inglés. No está documentado cómo, pero si abrís los ficheros de configuración es bastante fácil cambiar el idioma a español, a catalán, gallego o lo que sea. Si lo cambiáis a gallego, por ejemplo, lo indexáis mucho más rápido, ¿vale? Porque si lo ponéis en inglés, este está en español, y indexar una hora en una buena máquina tarda un montón. Pero yo a veces para poner pruebas me pongo el gallego y lo tengo todo el momento, ¿vale?
que o sea, mola bastante. Y entonces la podéis probar en casa. Pronto podéis probar en casa también con Docker esta, que son todos los vuelos domésticos de Estados Unidos entre el 87 y el 2008. Y estos son el retraso medio según el aeropuerto de origen de Estados Unidos, ¿vale? Este dataset es más pequeño, son unos 300 gigas. Se baja comprimido en bzip 2, con lo cual comprimido no son más de, a lo mejor son unos, no sé, no me acuerdo, pero muy poco, se puede descargar en casa. Y con este te puedes montar cosas bastante curiosas, por ejemplo con mapas. Este dataset originalmente no tiene información geográfica. Bueno, lo hemos cruzado con otro que sí la tiene, y entonces aquí en Kibana podemos pintar mapas con drill down. Vale, son todos los vuelos que salen de Estados Unidos según a dónde van, de dónde vienen, etcétera. Vale, esta también la podréis. Y esta también está hecha con Flume, con Elasticsearch y Kibana. ¿Vale? Y tenemos otra un poco más. Esta es un poco más mutante. Esta es una simulación. Esta no son muchos datos, es una simulación de. Esta también la podéis ver. Bueno, esta se puede hacer con Flume o sin Flume. Esta, de hecho, aquí está sin Flume, pero os la enseño igualmente, ¿vale? Esto es Stratio Streaming, que es este motor de correlación, tomando datos de unos sensores, en este caso pues de un ordenador, de CPU, memoria, consumo, etcétera, y definiendo una serie de alarmas que nos salen aquí, ¿vale? Aquí los datos están entrando en Stratio Streaming. Se ha definido una serie de queries para detectar patrones en el flujo de datos, y cada vez que salta una alarma la persiste en Elasticsearch y la podemos ver aquí en el panel, ¿vale? Este mismo panel lo tenemos también hecho sin las alarmas, solo con la gestión de los sensores con Flume, que también la podréis ver. Y... ¿qué más? Vale, pues